El 15 de abril de 2019, un incendio inesperado casi destruyó uno de los edificios más famosos del mundo, la Catedral de Notre Dame en París. Most famous buildings in the world. Fire that nearly destroyed it. The blaze that has been ravaging the cathedral. Se propagó muy rápido, arrasando con la alta aguja y casi todo el techo. El fuego empezó al anochecer y siguió ardiendo hasta la mañana siguiente. Las llamas destruyeron gran parte del techo, pero los bomberos lograron salvar la parte principal de la catedral y obras de arte de valor incalculable que había dentro. Pero fue por muy poco. ¿Quién se iba a imaginar que, de alguna forma, sería una especie de bendición disfrazada? Después del incendio, un equipo de unos 50 arqueólogos empezó a trabajar en las ruinas. Encontraron artefactos con más de 2000 años de antigüedad. Uno de los hallazgos más interesantes fueron 2 ataúdes de plomo, o sarcófagos. Los científicos que los estudiaron tuvieron que usar ropa especial para protegerse del plomo mientras los abrían. Adentro, encontraron los huesos de 2 hombres adinerados. Pero a pesar de su riqueza, parecía que habían tenido vidas difíciles. Uno de los hombres fue fácil de identificar, porque en el ataúd había un epitafio. En el siglo XVIII, solo la gente rica podía pagar ataúdes de plomo, porque ayudaban a conservar el cuerpo en buen estado. Pero este ataúd estaba roto, y solo quedaban algunos huesos, algo de cabello y restos de ropa en su interior. Por los huesos, los científicos pudieron ver que el hombre no se movía mucho y que tenía una enfermedad llamada gota. Afecta las articulaciones, sobre todo las rodillas, así que seguramente le costaba mucho trabajo caminar. El dinero no pudo ayudarla a librarse de eso, pero sí lo usó con inteligencia. Antoine ayudó a pagar el coro de la catedral y encargó algunas pinturas que hoy están en el Museo del Louvre. La persona del sarcófago siguió siendo un misterio durante mucho tiempo, pero los científicos dicen que quizá ya sepan quién fue. Cuando examinaron los huesos por primera vez, descubrieron que pertenecían a un hombre de entre 25 y 40 años. También vieron que probablemente montaba a caballo desde muy joven. Los huesos de este hombre muestran señales de que tuvo problemas de salud crónicos y que le faltaba la mayoría de los dientes antes de morir. Su cráneo tenía una forma distinta, quizá porque de niño usó una banda especial en la cabeza. Los investigadores piensan que este hombre podría ser el poeta francés Joachim du Bellay, que vivió entre 1522 y 1560. Era un jinete experimentado y tenía problemas pulmonares. Es extraño que, aunque no era un líder de la iglesia, lo enterraran en la catedral y no en una capilla lateral junto a su tío, como quería su familia. Los científicos creen que quizá lo enterraron en un lugar temporal que después se volvió definitivo, o que su ataúd se trasladó ahí cuando ya se habían publicado todas sus obras. Solo una prueba de ADN podría confirmar si realmente se trata de Joachim du Bellay, así que el misterio sigue vivo por ahora. Pero el incendio sí ayudó a resolver otro misterio de Notre Dame: ¿cómo unas paredes tan delgadas sostienen las bóvedas a tanta altura? Cuando se terminó, la catedral era el edificio más alto desde la Gran Pirámide, con unas bóvedas de unos 32 metros de altura. Es más o menos lo que mide un edificio de 10 niveles. El incendio de 2019 reveló un secreto escondido dentro de los muros: miles de grapas de hierro. Cada una mide entre 20 y 50 centímetros, más o menos lo que mide una regla o un poco más, y pesa entre 1,5 kg y 4 kilos. Antes de usar hierro, los constructores colocaban varas de madera entre los muros para mantener todo firme. Pero la madera no es tan resistente como el hierro y se rompe con más facilidad. El hierro también es más fácil de ocultar dentro de las paredes, así que hacía que la catedral pareciera sostenida por arte de magia. Esta idea de un esqueleto de hierro fue tan buena que otras iglesias comenzaron a usarla también. Por cierto, pudimos haber perdido Notre Dame por completo en el siglo XIX. Los parisinos estaban hartos del estilo gótico y firmaron una petición para demoler la catedral. Y fue entonces cuando el famoso escritor Victor Hugo, apasionado de la arquitectura, la salvó con su novela El jorobado de Notre Dame. La novela se volvió un éxito y la gente volvió a apreciar aquella hermosa construcción medieval que fue restaurada. Un equipo de artesanos reparó lo que ya existía y añadió nuevos elementos, incluida una aguja de unas 750 toneladas, estatuas de cobre y las 56 quimeras. Las gárgolas que se volvieron símbolo de Notre Dame tampoco estuvieron ahí desde el principio. Terminar la catedral tomó casi 200 años.
Y durante ese tiempo, el estilo gótico se puso de moda. Así que, cuando por fin se terminó, Notre Dame ya tenía decenas de esas criaturas míticas talladas en piedra caliza. Tenían una función muy práctica: desviar el agua lejos de los muros y los cimientos para proteger el edificio de la erosión. En 1926 se publicó en París un libro llamado El misterio de las catedrales. Afirmaba que los secretos de la alquimia estaban escondidos justo en los muros de Notre Dame. Sí, esa antigua forma de magia de la que se habla en Harry Potter. La alquimia no es una ciencia real, pero hoy en día la mayoría de los expertos en arte coinciden en que Notre Dame es como un texto alquímico en piedra. En el techo de una de las torres de Notre Dame, llamada la Torre Norte, hay una imagen tallada en piedra, no de un santo, sino de un alquimista. Lleva puesto un gorro frigio especial. Eso indica que la persona forma parte del hermetismo, un grupo que estudiaba conocimientos secretos. En la entrada principal de la catedral hay una gran puerta llamada el Portal del Juicio Final. El autor del libro aseguraba que en esa puerta hay pistas sobre la piedra filosofal, que según los alquimistas podía convertir metales comunes en oro y dar a las personas la vida eterna. En la parte central de esta puerta hay un relieve de una mujer que sostiene una escalera de 9 peldaños. Se le conoce como la escalera del filósofo. Representa los 9 pasos o etapas que un alquimista debe recorrer para completar su obra. Por toda la catedral hay más bajorrelieves de piedra. Uno de ellos muestra a un hombre que sostiene un escudo con un símbolo llamado caduceo. Es el símbolo de la deidad Hermes y también representa el mercurio, un elemento crucial en alquimia. En la historia de Hermes, el bastón tenía el poder de devolver la vida a las personas. También hay 2 esculturas de los apóstoles que decoran los arcos a los lados de la puerta. Uno de estos apóstoles señala hacia un ángel, y el ángel apunta hacia la orilla izquierda del río Sena. Algunas personas creen que podría ser una pista sobre dónde está escondida la piedra filosofal. Un águila tallada en el mismo portal también apunta en la misma dirección que el ángel. El águila representa además el poder de transformar el metal común en oro. Las puertas principales de Notre Dame están cubiertas de diseños de hierro que hoy en día ya parecen complicados de hacer. Así que en la Edad Media, cuando no existían las máquinas sofisticadas que tenemos ahora, debieron de parecer casi imposibles. Según una leyenda, la herrería fue hecha por un joven artesano del metal llamado Biscornet. Le tomó varios meses de trabajo agotador, pero al fin los diseños de hierro se terminaron y se colocaron en las puertas de la catedral. Cuando la gente los vio, casi no podía creer que un ser humano hubiera creado algo tan hermoso. Decían que debía haber hecho un pacto con fuerzas malignas y que los remolinos de los diseños parecían formar el número 666. El hecho de que su nombre signifique 2 cuernos solo empeoró las cosas. No mucho después de que se instalaron las puertas, Biscornet murió a causa del estrés y del esfuerzo extremo. Pero para mucha gente en París, eso solo fue una prueba más de los rumores. Creían que algo realmente oscuro y de otro mundo había venido a llevarse el alma del hombre como parte del trato que hizo para crear las puertas. Londres, una ciudad vibrante, llena de contrastes que nunca duerme. La vida está a todo lo que da ahí, tanto en la superficie, con casi 10 millones de personas viviendo ahí, como debajo de ella. Ahora, no me malinterpretes. Las rentas en Londres sí se volvieron una locura en los últimos años, pero la gente no ha empezado a vivir bajo tierra, al menos no todavía. Pero es seguro decir que en realidad hay 2 Londres. Ya sabes, el del Big Ben, la Torre de Londres y Greenwich, y los túneles secretos y espacios olvidados que yacen muy por debajo de las bulliciosas calles de la ciudad también tienen algo que mostrarte. Todo empieza con una puerta blanca que pasa desapercibida. Para encontrarla, necesitas dirigirte a la plataforma en dirección este de la estación Chancery Lane en el metro de Londres. No parece estar escondiendo grandes secretos, pero quienes pueden abrirla saben que detrás hay un laberinto de túneles. ¿Quién sabe? Tal vez esta es la razón por la que Chancery Lane cerró la impresionante cantidad de 48 veces de enero a agosto del 2023. Y en el 2022 tuvo 137 cierres. Eso es más de un tercio del año completo. Dicen que los cierres fueron por todo tipo de razones como falta de personal, intrusos traviesos y el clima. Pero oye, es un poco sospechoso.
Entonces los túneles fueron construidos en los años 40 como refugios. Después se usaron para actividades de espionaje, almacenamiento de documentos ultra secretos e incluso servicios de telecomunicaciones. Se rumorea que la línea directa entre los estados más poderosos pasaba directamente por estos túneles. Estos se llaman los túneles de intercambio Kingsway y están ubicados a 40 metros bajo el nivel de la calle en el centro de Londres, debajo de High Holborn. Solía ser súper secreto. Ian Fleming, el tipo que creó a James Bond, y que de hecho pasó un tiempo trabajando en ese lugar. Se inspiró en él y creó toda la operación Q en las películas de James Bond. La Oficina General de Correos tomó el control en 1949, y para 1956 se convirtió en el lugar donde terminaba el primer cable telefónico transatlántico. A lo largo de los años, fue hogar de ingenieros de correos e investigadores de interferencia de radio. El lugar hasta tenía el bar más profundo del Reino Unido. Solía servir tragos para los peces gordos, pero ya está cerrado. El asunto es que para los años 90 había sido prácticamente abandonado por el asbesto y otros problemas de seguridad. Pero puede que tengas la oportunidad de tomarte un trago en el bar con licencia más profundo de Gran Bretaña muy pronto. Aquí está el asunto. En el 2023, London Tunnel llegó al rescate. Compraron los túneles y tienen grandes planes para convertirlos en una experiencia cultural interactiva para el público. Con una apertura proyectada para el 2027, este lugar está destinado a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la historia y aventureros curiosos por igual. Y no olvidemos las entradas padres, desde una tienda secreta en High Holborn hasta un misterioso montacargas en Furnival Street. Tristemente, la entrada en Tooks Court ya no existe. Pero oye, eso solo le añade más misterio, ¿no? Ahora, si no tienes ganas de esperar varios años para visitar el Londres subterráneo, hay otra forma de ver el otro lado de la ciudad. Ahora, hay una pequeña desventaja, y es que el tour podría ser un poquito, ya sabes, apestoso. ¿Sabías que debajo de las calles de Londres hay un laberinto de 1900 kilómetros de túneles de ladrillo para aguas negras? Eso es un montón de tuberías. Y no olvides los 130 kilómetros de alcantarillas principales, lo suficientemente grandes como para pasar por túneles de ferrocarril. En aquellos tiempos cuando Londres era un foco de brotes de cólera, la ciudad enfrentaba una crisis real. La gente se enfermaba y nadie sabía qué hacer. Pero el problema era que todos los desechos que producían los londinenses iban directo al Támesis, la fuente principal de agua en la ciudad. Así que toda la cocina, limpieza y otras actividades que involucraban agua se hacían con el agua terriblemente sucia del Támesis. Entra en escena Sir Joseph Bazalgette, el hombre con el plan. Este genio ingeniero diseñó un nuevo sistema de alcantarillado que salvó el día. Se acabó el drenaje convirtiendo el Támesis en un pozo negro. Las estaciones de bombeo de Bazalgette eran como sacadas de una novela steampunk, masivas y magníficas. Avancemos hasta hoy, y el viejo sistema de alcantarillado de Londres está sintiendo la presión. Con el número de personas viviendo en la ciudad acercándose a los 10 millones, es hora de una actualización. Ahí es donde entra el túnel Thames Tideway, una super alcantarilla al rescate. Será como una autopista subterránea gigante para desechos, cuya construcción se completó en marzo del año 2024. Y aunque realmente no puedes viajar en el alcantarillado victoriano, hay un mundo subterráneo que puedes visitar en Londres, pero no es gratis. No te costará mucho, solo lo mismo que un viaje en metro. El metro de Londres es el pionero de los ferrocarriles subterráneos. Imagínate, es el siglo XIX y están construyendo el Metropolitan Railway, el primer ferrocarril subterráneo del mundo. Claro, solía verse muy diferente de esos vagones acogedores que tienen en Londres ahora. Todo empezó allá por 1863, con vagones de madera y locomotoras de vapor. En los 1900, las cosas realmente empezaron a calentarse bajo tierra. El City and South London Railway arrancó con trenes eléctricos, seguido por el Waterloo and City Railway, Central London Railway y Great Northern and City Railway. Era una manía de electrificación allá abajo. La Underground Electric Railways Company of London entró en escena, dando vida a un montón de líneas del metro. Por ejemplo, las líneas Bakerloo, Piccadilly y Hampstead. Ahora, el metro de Londres es cariñosamente llamado el Tube, por sus túneles en forma de tubo. No es el único apodo relacionado con el metro que tienen los londinenses. Cuando se introdujo la línea central en 1900, fue apodada juguetonamente el Two Penny Tube, porque los boletos solo costaban 2 peniques,
Y ese divertido apodo ha estado con nosotros desde entonces, añadiendo un poco de encanto extra a nuestro viaje diario. Se hacen más de 1.000 millones de viajes en el metro de Londres cada año. Hay más de 5 millones de viajes cada día. Sorprendentemente, la mayor parte del metro no está realmente bajo tierra. De las 270 estaciones, solo el 45% están bajo la superficie. ¡Ups! Resulta que no es ese Londres subterráneo del que estaba hablando. Como sea. ¿Sabías que el icónico mapa del Tube fue inspirado por una placa de circuito? Harry Beck, el diseñador, rompió el molde del mapa y creó un diagrama colorido y padre que todavía nos ayuda a navegar el metro hoy. El Tube también es bastante real. La reina Isabel II fue la primera de la realeza en viajar en el Tube en 1969, cuando inauguró la línea Victoria, y se subió varias veces desde entonces. Cada día la gente olvida algo en el Tube. Cosas raras se han dejado ahí a lo largo de los años. Una peluca de juez, una pierna protésica, hasta una urna con cenizas. ¿Ups? ¿Alguien olvidó al abuelito? Otro dato curioso es que las multas por no pagar no existían hasta 1994. Colarse solía ser una práctica común antes de eso, pero ahora a los que atrapan les cobran 10 libras en el acto. También hay una casa falsa en las vías del metro. Está escondiendo parte de la vía que fue demolida en 1868 cuando abrió la línea District. A los vecinos no les gustó nada el hueco, así que construyeron una fachada para que coincidiera con el resto de las casas en la calle. Y escucha esto, la distancia más corta entre dos estaciones adyacentes es de solo 260 metros. Es entre Covent Garden y Leicester Square en la línea Piccadilly, y es un viaje súper rápido que sigue siendo popular con los visitantes. La primera escalera eléctrica se introdujo en Earl's Court en 1911. La gente tenía tanto miedo que no confiaba en su seguridad. Cuenta la leyenda que un hombre llamado William Bumper Harris, con una pierna de madera, se la pasó todo el día subiendo y bajando la escalera eléctrica para probar que era segura. Bastante loco, ¿no?